No, es muy poquito, pero ténganlo en cuenta que normalmente serían el mínimo, sería por arriba de 50 mililitros hora. Yo les diré que pueden ser hasta 25 mililitros hora de diuresis normal a partir de ahí para arriba, lo cual no deja de ser un 25 mililitros como el mínimo mínimo, más o menos, entre 20 y 25 mililitros. Esto es importante porque si ustedes después hacen terapia intensiva o unidad coronaria, uno tiene que medir el volumen de la orina de los pacientes. Entonces, es a tener en cuenta para que ustedes sepan y uno lo va midiendo. Ahora bien, yo quería mostrarles acá, les voy a mostrar, vamos a ir un poquito más de cerca. Fíjense, arteriol aferente, arteriol eferente, cápsula de Bowman, el glomérulo, túbulo contorneado proximal, secreción de urea y absorción de iones, agua y otro compuesto. Salida de agua, aumenta la densidad, salida de sodio, fíjense. Y después en el contorneado distal absorben agua iones y por ende el túbulo colector termina pasando, digamos así, el, eh, después del colector la orina a través de los uréteres. Fíjense, esta es la orina inicial y la orina final, cómo aumenta la concentración. Esto es para que tomemos en cuenta porque sobre todo vamos a tener que, lógico, hacer un pantallazo de esto para cuando vayamos viendo los distintos diuréticos. Fíjense, esta es una microscopía electrónica de un túbulo proximal puesto en colores, lo cual está bueno, pero bueno, la microscopía electrónica no da color, pero le han hecho un tono para que podamos tener un poquito más de imágenes, ¿sí? Y poder verlo mejor. Los diuréticos son inhibidores del transporte de iones que disminuyen la absorción de sodio y cloro en diferentes sitios de la nefrona. Al aumentar las concentraciones iónicas en la orina, el agua, para mantener el equilibrio osmótico, es arrastrada. Entonces, por ende, aumenta el volumen urinario y modifican el pH y la composición iónica de la orina en sangre. Fíjense, acá tenemos más o menos los compuestos, ¿sí? Las distintas zonas. Es un resumen donde actúa la aldosterona, la hormona antidiurética, para mencionar. Entonces, se pueden clasificar de acuerdo a la potencia. Miren que yo les mencionaba de máxima eficacia los diuréticos de Lassa, como la furosemida. Estos otros dos se usan poco, la bumetanida, el acetacrínico, no se están usando. De eficacia media, como los tiacídicos, la tiacida, para mencionar acá el más utilizado, que suele venir incorporado en algunos medicamentos donde se combina la hidroclorotiacida. Y por último, fíjense los de eficacia liviana o ligera, los ahorradores de potasio tipo espironolactona amiloride y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es la acetazolamida. Bien, vamos a ir detallando más o menos cada uno. Esto lo vamos a hacer rápido. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica son derivados de las sulfonamidas, que además poseen un efecto diurético y disminuyen la presión intraocular con un efecto intraocular. Esto es importante, la acetazolamida, para mencionar uno de los diuréticos de inhibidores de la anhidrasa carbónica, es utilizado mucho por los oftalmólogos cuando se acompaña de la patología del glaucoma. Entonces, fíjense que podemos tener un diurético que nos puede ayudar a reducir la presión del globo ocular. El prototipo, como dice acá, es la acetazolamida, inhibe la producción acuosa y constituye una alternativa varios efectos, sobre todo sobre el glaucoma, y disminuye el flujo acuoso durante el sueño, el humor acuoso durante el sueño. Es bueno, sí, son muy buenos y muy utilizados en la oftalmología. Fíjense, se unen estrechamente a la anhidrasa carbónica, inhibiéndola en el túbulo proximal, y tiende a la formación de una orina más alcalina y a la generación de una ligera acidosis metabólica. Pero acuérdense que este actúa sobre el túbulo proximal. Acá está más o menos el esquema.
Fíjense, el Diamox es uno de los bloqueantes, la anhidrasa carbónica, fíjense, eso que genera, digamos, en el filtrado, mayor este cambio en el tema del bicarbonato y por último genera reabsorción de bicarbonato de sodio en el túbulo contorneado proximal. Es decir, que yo eh, inhibo esto y tengo más bicarbonato de sodio, lo cual va a acompañar sodio con bicarbonato, va a ser una orina más alcalina y por ende va a generar mayor liberación de sodio a través del túbulo proximal. ¿Cómo se hace? Se da por vía oral, no se metaboliza, se elimina por orina y los efectos es un efecto diurético breve y leve, vida media 5 horas, disminuye la síntesis del humor acuoso y disminuye la síntesis también de líquido cefalorraquídeo. Esto yo les digo porque yo he hecho terapia intensiva también y utilizábamos también la acetazolamida para, en el caso de hipertensión a nivel cerebral, aparte de los corticoides. Entonces, usos, podría usarse con leves, digamos así, en insuficiencia cardíaca, edema de origen medicamentoso, retención hidrosalina, los glaucomas, fíjense, abierto, cónico, secundario, en hipertensión endocraniana, como yo les mencionaba, en el caso de la terapia intensiva lo suelen utilizar, epilepsia y en enfermedad de aguda en montaña o mal de altura. En este caso, y lo hemos estado viendo, mejora los síntomas, pero no mejora la sobrevida por el mal de altura. Es decir, que el paciente tiene menos cefalea, pero eso no significa que no va a tener un síndrome de mal de altura, lo cual puede ser peligroso. Efectos sobre el sistema nervioso y efectos teratogénicos, por lo cual no se puede dar en el embarazo. Resumen, acetazolamida inhibe la reabsorción de bicarbonato a nivel del túbulo, túbulo proximal y esto aumenta, digamos, el volumen de bicarbonato de sodio a nivel del túbulo. Eso va a hacer que orinen los pacientes más. En los diuréticos osmóticos, acá tenemos para mencionar, estos se suelen utilizar en algunas, sobre todo por uso a nivel de las terapias intensivas, y el manitol y la isosorbide son ejemplos de diuréticos osmóticos. El manitol aumenta el flujo plasmático renal y la presión hidrostática glomerular, secundaria a una vasodilatación de la arteriola aferente. El lugar de acción se producen los segmentos tubulares que resultan permeables al agua, como son el túbulo proximal, la rama descendente, la Henle y los túbulos colectores. Estos generalmente se usan por vía endovenosa, el manitol es el más conocido, y la isorbida por vía oral. Estos son utilizados fundamentalmente por tratamientos de muy corto plazo, a lo mejor un día en una terapia intensiva, para mencionar. Ahí es el mecanismo de acción, para no olvidar. Fíjense, se usa para reducir y prevenir el edema cerebral. Esto lo hemos visto en el caso de operaciones cerebrales con aumento de la presión. Reducir la presión intraocular. ¿Sí? También está indicado, fíjense, en las crisis de glaucoma. Reducen el líquido cefalorraquídeo, lo cual disminuye la presión endocraniana, lo cual es muy bueno en algunos tratamientos, pero genera una sobrecarga circulatoria por expansión del líquido extracelular, que es un efecto grave, es decir, que pacientes que no tengan un buen corazón pueden precipitar un edema agudo de pulmón. Es decir, que en un paciente con insuficiencia cardíaca hay que evitar utilizar el manitol. Y fíjense, indicaciones, edema cerebral y glaucoma, o antes de la cirugía, y las contraindicaciones, edema de pulmón, hemorragia intracraneal, porque excepto durante una craneotomía cuando se está operando, insuficiencia cardíaca, para mencionar los más importantes. Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque el manitol es un diurético osmótico, pero que va a ser fundamental no para el uso en insuficiencia cardíaca congestiva. Y fíjense, lo que vamos a hacer en realidad es actuar sobre todo al principio y sobre el túbulo proximal y sobre la rama descendente de la Henle. Entonces, fíjense que estos van a ser
dos usos para tener en cuenta. No son muy usados, pero ténganlo porque el manitol yo he podido usarlo en terapia intensiva, fundamentalmente. Vamos al más importante y al más potente, que son los diuréticos de Lassa. Como les mencioné, es un inhibidor potente del cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Aumenta la excreción de sodio y cloro fundamentalmente, y de potasio, por eso reducen el potasio sanguíneo y generan como efecto adverso una hipopotasemia. Aumenta la capacitancia venosa, que eso lo mencionamos en la parte de insuficiencia cardíaca y el flujo sanguíneo renal. Al yo bloquear ese cotransportador, lo que voy a hacer es exponer más sodio, sodio, potasio y cloro en la vía, lo cual me va a generar, lógico, mayor volumen sanguíneo. Acá estaría, es el mismo esquema, acá estaría el esquema, fíjense, de un túbulo y cómo yo voy a bloquear o inhibir ese cotransportador. Entonces, al no transportarlo, el sodio queda dentro del túbulo ascendente de la sangre. El más conocido y el más utilizado, furosemida, lejos. Torasemida teníamos, hoy no tenemos en el mercado, pero es para mencionarles y que ustedes más o menos lo tengan en cuenta, sobre todo para que sepan. Fíjense la biodisponibilidad y la semivida de eliminación en uno o en otro lado, pero sobre todo furosemida. Y bueno, acá están, fíjense, todos los diuréticos de Lassa, pero el que más nos interesa, bueno, que son estos, sobre todo furosemida, con una vía, fíjense, una disponibilidad del 60% de absorción por vía oral entre el 11 y el 90%, con una vida media de más o menos 3-4 horas, con un efecto generalmente de estos diuréticos, sobre todo la furosemida, que puede llegar a, digamos, más o menos 6 horas. Todos se miden en relación a furosemida, la potencia relativa, digamos, el patrón es furosemida, y fíjense el efecto de los otros. Sitio de acción, ya lo acabamos de hacer, rama ascendente gruesa de las agéniles, son muy eficaces. Solo se usa en Argentina, como les dije yo a ustedes, furosemida, teníamos torasemida, pero después se dejó de conseguir. Y los efectos renales, esto, aumenta la excreción de sodio, cloro y magnesio, y un factor importante, potasio. Disminuye la capacidad de concentrar la orina y aumentar la capacitancia venosa. Esto es porque, como yo les he explicado a ustedes, se lo damos por vía endovenosa a los edemas agudos de pulmón, y al aumentar la capacitancia venosa disminuye el retorno venoso y mejora los síntomas del edema de pulmón. Fíjense, disponibilidad oral 60%, unión a proteínas altas, vida media 1,5 horas, eliminación renal 35% se metaboliza, y la indicación edema agudo de pulmón. Es lo mejor. Pero miren, se puede utilizar en hipertensión, en insuficiencia cardíaca, en síndrome nefrótico, en cirrosis, en hiperpotasemia, en hipercalemia y en hipercalcemia y en intoxicación por sobredosis. Cuando yo tengo otras drogas, yo la furosemida puedo hacer para aumentar la diuresis, es decir, aumentar el aporte de líquido y aumentar la diuresis. Lógico, no darlo cuando el paciente está deshidratado por reducción grave de sodio y volumen, o que tengan hipersensibilidad a las sulfonamidas y anuria. En estos casos no tienen indicación. Los efectos adversos, fácil, hiponatremia, hipotensión, alcalosis por el tema del bicarbonato, hipocalemia, arritmias, hipocalcemia, ototoxicidad, que lo mencionamos, y algunas otras reacciones como reacciones alérgicas para mencionar. ¿Dónde actúa? Bien, fíjense, furosemida, actúan inhibiendo este cotransporte de sodio, potasio, cloro en el enlace agénile. Por lo tanto, tengo sodio, cloro y agua en el tubo. Es de los más eficaces. Bien, los tiacídicos, si yo voy un poquito acá, actúan sobre todo en el túbulo contorneado distal, y los tiacídicos, ¿sí?,
inhiben el cotransporte activo de cloro y sodio en un segmento diluyente cortical de la rama ascendente de la saga génera. Vemos acá un poquito el efecto, sobre todo a nivel del túbulo contorneado distal. Y para mencionar, miren, acá tenemos los dos más importantes, la clorotiazida y la hidroclorotiazida. La clortalidona se suele utilizar combinado con clonidina, que lo vimos. Y la indapamida ha vuelto a surgir últimamente en un laboratorio que lo trae de Europa, la indapamida, que se llama Servier, para mencionar los más conocidos, pero sobre todo es clorotiazida, hidroclorotiazida es el más, clortalidona e indapamida para mencionar los cuatro. Entonces, fíjense, es una sulfonamida, no hay que darlo con Cliren menor, digamos, con fracción de Cliren menor, lógicamente a 30 mililitros minuto, o creatinina mayor a 2 miligramos, excepto indapamida, y en hipertensión se ha visto que disminuyen la mortalidad. Efectos, excretamos sodio, potasio, bicarbonato y cloro, entonces sí estos disminuyen la excreción de calcio y está bueno en los tratamientos de cálculos renales. Algunos pacientes, por ejemplo, cuando hacen cálculos renales a repetición, les dan indapamida o hidroclorotiazida, aunque no alteran la capacidad de concentrar la orina. Fíjense, generan, como todos los diuréticos, hipotensión, hipocalemia, hipocalcemia, alcalosis, pérdida de magnesio. Y las metabólicas sí hay que tener en cuenta que aumentan el calcio y el ácido úrico, pero las metabólicas tienen un efecto sobre la glucosa, hay que tener mucho cuidado, y sobre los lípidos, sobre todo en el uso de diabéticos, y en algunos genera impotencia sexual y disminución de la libido. Indicaciones: hipertensión, insuficiencia cardíaca, fíjense, osteoporosis por la absorción de calcio, síndrome en el acítico adematoso, y las contraindicaciones: insuficiencia renal, hipopotasemia, arritmias, como les mencionaba, y lógico que no se puede utilizar en el embarazo. Aquí es donde estarían actuando, ¿sí? Y son de los más usados porque no tienen tanta potencia. A veces utilizar furosemida está bueno, pero a veces deshidrato a los pacientes y genero un problema mayor. Y por último, vamos a hablar de los ahorradores de potasio, ¿sí? Vamos a ver este grupo y después vamos a hablar de los inhibidores de la aldosterona, pero estos los diuréticos ahorradores de potasio, la milorida y el trantireno, sobre todo la milorida, actúan a nivel del túbulo distal y túbulo colector, ¿sí? Actúan sobre el intercambio sodio-potasio y disminuyen la pérdida de potasio. Es decir, tienen bajo efecto excretor de sodio y agua. Es decir, estos no son los más potentes, estos son los más leves. Recuerden que actúa, fíjense, túbulo distal y túbulo colector. La potencia, el que más se utiliza es la miloride. Fíjense los efectos adversos: náusea, vómito, diarrea y cefalea, calambre en el caso del triantireno. Y los efectos adversos, estos entran en el otro rango porque ahorran potasio, entonces pueden producir aumento del potasio, anemia megaloblástica, fotosensibilidad, intolerancia a la glucosa. Pero es muy importante en estos pacientes, cuando utilicemos estos tipos de diuréticos, chequear la hiperpotasemia. Generalmente lo que se hace es esto: viene la furosemida en comprimidos combinados con amiloride. Entonces, ¿qué hacemos? Damos un diurético que pierde potasio, como la furosemida, y uno que lo ahorra. Entonces logramos el equilibrio, sobre todo por la pérdida de potasio. Aquí es donde van a estar actuando. Vemos perfectamente, sobre todo distal y más que todo túbulo colector. Y por último, uno de los más importantes, que es la espironolactona, que la vimos como ahorrador de potasio, antagonista de los receptores de aldosterona, y que acabamos de ver en insuficiencia cardíaca. La espironolactona, ¿sí?, actúa sobre todo el túbulo contorneado distal y túbulo colector. Tiene un metabolismo hepático, circulación enterohepática, alta unión a las proteínas, y su metabolismo activo es la canrenona. Fíjense, esta es la espironolactona, se metaboliza esto, ¿sí? Fíjense que pierde esta cadena
Y por último, acá en renonato de potasio. Pero, ¿qué genera como efectos adversos? Es ahorrador de potasio, hiperpotasemia, ginecomastia, impotencia, disminución de la libido, hirsutismo y en las mujeres irregularidad menstrual. Pero fíjense que puede dar ras cutáneo, alteraciones sobre el sistema nervioso y gastrointestinal. Indicaciones en insuficiencia cardíaca, lo tengo acá en mayúscula, disminuye la mortalidad. Y en el síndrome de Cohn y en la elección en el caso de la cirrosis también. Se ha visto que disminuye la presión, por ejemplo, a nivel de las varices esofágicas y la regulación de la cirrosis. Acá tienen explicado que no es lo importante, cómo actúa en el síndrome de Cohn relacionado con el hiperaldosteronismo primario, que es una enfermedad de las glándulas renales, en la cual liberan una hormona muy alta de nivelación de la aldosterona. Entonces, lógico que actuaría en el síndrome de Cohn muy bien los inhibidores de como en este caso la espironolactona. Fíjense, la amilorida bloqueaba el canal y lógicamente esto inhibe el efecto de liberación de potasio. Y en el caso de la aldosterona, la espironolactona va a bloquear la aldosterona, entonces va a generar más intercambio entre sodio y potasio y ahorra potasio y elimina sodio. Actúan acá. Y estas son en fase de desarrollo, esto es como para que lo sepan, esto no va en el examen, ni mucho menos, pero sepan que existen antagonistas de la DH en fase de desarrollo, estos son en vía de investigación, el tolvaptan, el lixivaptan y el conivaptan, que en realidad estos están en desarrollo y son antagonistas de los receptores de la hormona antidiurética y están muy buenos porque van a ser el próximo paso en el desarrollo de los diuréticos. Fíjense, los baptanes, esto que acabamos de mencionar, que así se les llama ahora, lo que hacen es actúan sobre la reabsorción de agua libre y al antagonizar con el receptor de la vasopresina, lo que va a hacer es aumentar la liberación de agua libre, lo cual actuarían como diuréticos. Pero estos están en vía de desarrollo, no se consiguen para el tratamiento. Acá está mencionado. Sí. ¿Podrías volver un segundo a la diapositiva anterior? Esta. Esta. Listo, ya está. Bien. Gracias. Bien, ¿querés que la explique? ¿Sí? No, profe, era para... la entendí, pero era para sacarle una captura porque me gustó el gráfico. Ah, no, está bien, no te preocupes que esto es para saber, pero bueno, yo bloqueo la hormona antidiurética y lo que hace la antidiurética genera un efecto, ¿sí? Absorbiendo el agua. Es más, hemos tenido casos en los cuales, fíjense, yo tengo pacientes, ¿sí? Que pierden la hormona antidiurética, ya sea por ejemplo, tuvimos un caso de un accidente cerebral con un daño sobre la hipófisis, entonces la pérdida de la hormona antidiurética generaba que el paciente haga una diabetes insípida. ¿Se ubican? ¿Sí? Este es el efecto de la hormona antidiurética sobre la célula del túbulo colector. Esta es la sangre y acá la orina. Si yo actúo con la antidiurética y bloqueo el receptor de la vasopresina, lo que voy a hacer indirectamente afectar el reciclaje de vesículas, ¿no? La recuperación endocítica y hacer que en la orina no se absorba este exceso de agua y generar una gran eliminación de líquidos. Es más, se llama diabetes insípida por el hecho, bueno, ustedes saben que los primeros médicos para diagnosticar diabetes probaban la orina. Pues gracias a Dios ahora no hace falta probarla, sería un poco incómodo, pero en los primeros diagnósticos se probaba la orina del paciente. Si tenía sabor dulce, era diabetes. La insípida era porque no tenía azúcar, no era por exceso de azúcar, sino que estaba generado por un efecto sobre la hormona antidiurética. Esto yo lo puedo generar un bloqueo, digamos así, y aumentar la liberación de agua.
Estos son los antagonistas de los receptores, estos baptanes que yo les mencioné al principio. Para mencionar, acá están los antagonistas de los receptores B1 o B2. Fíjense, cuando aparecen estos códigos, son los códigos de investigación. Después les ponen los nombres, pero tolvaptan, que les acabo de mencionar, es uno de los más nuevos y reconocidos, pero fíjense que tienen los códigos de drogas en fase de investigación. Esto es un detalle, no hace falta que lo sepan, y estos actuarían a nivel del túbulo colector. Resúmenes. Acetazolamida, diuréticos osmóticos, diuréticos de Lassa, ¿sí? Diuréticos tiacílicos, antagonistas de la aldosterona y antagonistas de la hormona antidiurética. ¿Sí? Eso es para que sepan dónde actúa cada uno. Y bueno, si esto me dio mucha risa, bueno, como dice ahí, mañana tengo examen de orina y no he estudiado nada. En este caso, cuando estudié en diuréticos, sí estudié mucho porque no es corto. Pero bueno, más o menos les ha quedado. Es una chance para que se rían un poquito. Es decir, los diuréticos que vimos en la insuficiencia cardíaca están mucho más desarrollados y podemos verlos ahí y obtener un mejor, digamos, saber un poquito más. Recuerden, la vedette de los diuréticos es la furosemida, la van a utilizar mucho y generalmente, les digo, vienen comprimidos en ampollas. La mayoría vienen, las tiazidas vienen en comprimidos, furosemida vienen en comprimidos y en ampollas, la espironolactona y la plerrenona vienen en comprimidos y la acetazolamida, lógicamente, son para uso en comprimidos, el Diamox y el Diamox es el nombre comercial, y el Manitol para uso endovenoso, los diuréticos osmóticos. Fíjense que la gama de los diuréticos es realmente amplia y aunque pareciera raro, van a utilizarlos muchos en muchas especialidades y son muy útiles. Lo que uno quiere es potencia y con furosemida la tiene. Muy bien. Preguntas.